Bienvenido al estudio de la Palabra de Dios. Estamos siguiendo el estudio de toda la Biblia, un capítulo diariamente. Esta es la disciplina espiritual del estudio de la Biblia, necesaria para que estemos fuertes, para que estemos creciendo en la comunión con Dios y espiritualmente. Bienvenidos. Es el momento de decir, estoy listo para estudiar un capítulo más de la Palabra de Dios, dándole allí a esa manito de dedo alzado. Es la manera como vas a decir, me gusta, y de esa forma también apoyando este ministerio, este programa y este canal que es tu canal, donde nos concentramos en el estudio de la palabra. No olvides compartir, no olvides enviar también los comentarios, como lo han hecho muchos aquí debajo de cada video. Recuerda que debajo del video también hay un corazoncito donde tú le puedes, a través del cual puedes expresar tu gratitud. Dale allí dice gracias, en ese corazoncito que está debajo del video. Muy bien. Segunda de Samuel capítulo 6 dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000 hombres. Se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que lo acompañaba para trasladar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que tiene su trono entre los querubines. David reunió a todos sus mejores soldados para hacer el traslado del arca de una población menor a una población principal, al centro de Israel, hacia Jerusalén, para tener allí un lugar principal de adoración. Recordemos que este mueble, el arca del pacto, que estudiamos en el libro de Éxodo, fue ordenada su construcción, igual que el santuario, por el mismo Dios a Moisés. Le dio las medidas, le dijo cómo la debía construir. En esa arca había un propiciatorio, que era la tapa de ese cofre, donde estaban los dos querubines labrados a puro oro, donde se manifestaba la presencia gloriosa de Dios. Además, dentro de ese cofre, de esa arca, estaban las tablas de la ley de Dios, las tablas de piedra. Dios ordenó que se guardaran allí. También un recipiente con maná, para no olvidar la provisión que Dios tuvo con el pueblo de Israel durante el desierto. Y también un tercer elemento, la vara florecida de Aarón, para recordar que Dios tenía un liderazgo establecido, unas indicaciones establecidas y que se debía respetar. Muy bien, leamos el versículo 3. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y se llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo, mientras llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en la colina el arca de Dios. Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. El arca fue llevada con gran gozo, como vemos aquí, pero sí notamos aquí un elemento, y es que el arca está siendo llevada en un carro. Y debemos recordar que estudiamos ya en el libro de Éxodo y en el libro de Números, que Dios repetidamente indicó que el arca solo podría ser transportada por los levitas. Por eso tenía unas argollas alrededor este cofre, se le ponían unos palos, y con esos palos podían transportarla. Así todos los muebles, era la indicación de Dios para el pueblo. Pero ellos estaban haciéndolo a su manera, sobre un carro, seguramente guiado por unas vacas. Iban allí llevándolo como ellos pensaron que debía hacerse. No siguieron las indicaciones de Dios. Ahora dice el versículo 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano hacia el arca de Dios y la sostuvo, pues los bueyes tropezaban. Entonces el furor de Jehová, o la ira de Jehová, se encendió contra Usa. Allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Aquí hay varias lecciones que podemos ahora tener, y esto nos recuerda primero que Dios espera que su nombre y su obra sea llevada por las manos consagradas tuyas y mías, dedicados al Señor. Nadie nos puede reemplazar, no podemos reemplazar la labor que nos corresponde en la obra de Dios con instrumentos, con una organización, o con aparatos. No, hay una labor que hacer en el instrumento humano, que Dios la ha delegado al instrumento humano, a usted y a mí, y que nadie
nos puede reemplazar. Y por eso nuestras manos deben estar consagradas para el servicio de Dios. Y vimos entonces aquí que Usa extendió sus manos como para detener que el arca se pudiera caer. El arca es la presencia gloriosa de Dios. Y él cayó fulminantemente muerto en ese momento. Unos párrafos dicen lo siguiente: Usa incurrió en la culpa mayor de presunción. Al transgredir la ley de Dios, había minorado su sentido de la santidad de ella, y con sus pecados inconfesos, a pesar de la prohibición divina, había presumido tocar el símbolo de la presencia de Dios. No puede aceptar una obediencia, Dios no puede aceptar una obediencia parcial. Él tocó el arca. El arca no podía ser tocada por nadie más, sino solo los levitas, los sacerdotes, las personas consagradas y asignadas para esa tarea. Así que Usa se olvidó de este detalle y pensó que él debía cumplir esa función. Se tomó esa atribución y por esta negligencia fue castigado. Así la muerte de ese solo hombre dio una enseñanza de cómo Dios espera una estricta obediencia a sus indicaciones, a su palabra y a su ley. Así que Usa cometió el error de la presunción. Hablemos de la presunción. ¿Qué es la presunción? Es la falsificación satánica de la fe, dice la escritora Elena G. de White en el libro El deseado de todas las gentes, página 101. Repito, es la falsificación de la fe. Una fe falsa es aferrarse a las promesas y misericordias de Dios para disculpar sus transgresiones. Es el pensamiento de que, bueno, Dios me va a perdonar, no importa lo que haga, Dios es bueno y Él va a estar siempre listo a perdonarme si yo me equivoco. Por eso de pronto le dices a alguien, bueno, haz como quieras, come lo que quieras, vive como quieras, que Dios es misericordioso, así que Él me va a perdonar tarde o temprano, así que hoy voy a cometer este error, pero mañana me bautizo, Dios es misericordioso. Mucha gente vive así, muchas personas tienen estos conceptos en este tiempo. Es un pensamiento generalizado en la gente, quizás en nosotros. Por eso esta historia es una advertencia para aquellos que dicen, voy a hacer esto, es pecado, pero mañana me arrepentiré. Y Dios, que es bondadoso, me perdonará. Es pretender, esto es presunción, es pretender el favor del cielo sin cumplir con las condiciones necesarias para que la gracia sea concedida. Eso es presunción, pretender el favor de Dios, el favor del cielo sin cumplir con las condiciones requeridas para que Dios otorgue esa gracia y esa bendición. Decimos, Dios es amor, ¿por qué me va a castigar si Él es amor? Y entonces leemos acá y algunas personas al leer dicen, ¿pero qué pasó aquí? Porque dice el versículo 7, entonces el furor, o en otra versión dice, entonces la ira de Dios se encendió contra Usa, allí mismo lo hirió Dios por aquella temeridad, cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se presenta la ira de Dios en la Biblia, el furor de Dios. Pero dirás de pronto, pero ¿cómo así que Dios se llena de ira? No puede ser, Dios es bondadoso, Dios es amor. En la mentalidad de hoy no cabe pensar que Dios pueda tener ira. Pero lo que pasa, amigos y amigas, es que así mismo como el amor de Dios es tan alto y profundo, así también su ira está libre de imperfecciones. Es una ira justa, es una ira perfecta, que no podemos entender cabalmente porque nosotros entendemos lo que vemos y la ira que vemos en el ser humano es esa ira de aquella persona que se enoja y se sale de la ropa y comete atrocidades y comete errores y sale con palabras hirientes, y esa es la ira que nosotros nos cabe en la mente. Pero
No olvides, no cometamos ese error. No creamos que Dios pueda tener la ira del hombre, la ira de un ser humano pecador. No, Dios tiene la ira justa, esa ira perfecta que sobrepasa nuestro entendimiento. Así como su amor es más grande y más alto, su ira también lo es. Su ira es alta, perfecta, completa y no es como la de nosotros, seres humanos falibles y pecadores. Nosotros tenemos una naturaleza mortal. No podemos compararnos con Dios. La ira de Dios es una justa indignación. Ahora miremos qué significa tocar el arca. ¿Qué es tocar el arca? Hagamos esa pregunta. La respuesta, tocar el arca es familiarizarnos tanto con lo sagrado a punto de perder el respeto. Quizás por mucho tiempo estamos en relación con Dios, quizás en relación con lo sagrado, con tu iglesia, con las cosas consagradas, con tu vida, con los mandamientos de Dios y quizás por esa familiaridad has perdido el sentido de lo sagrado y de lo profano. Tocar el arca es esa familiaridad con lo sagrado hasta perder el respeto. Apoderarse de una autoridad que Dios no nos ha otorgado, eso es tocar el arca. Usa no podía tocar el arca, se tomó un atributo que no le correspondía. Quizás él dijo, no, es que si no la toco, si no la agarro, se cae. No se va a caer, Dios va al control, esa es su presencia. Y si se cae, pues Dios la levantará, pero eso no te toca, no te corresponde, no toques el arca. Tocar el arca, es decir, mira, no te va a pasar nada, come lo que quieras, haz lo que quieras. También, tercer mandamiento, ¿qué dice? No andes jugando con las cosas sagradas. El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Es decir, no andes jugando con las cosas sagradas. Es que el arca de Dios se puede destruir si se cae. No, Dios está al control, no le va a pasar nada. Usa trató de estabilizar el arca. Esa no era su función. No es bueno apropiarnos de una responsabilidad para la cual Dios no nos ha dado esa función, no nos ha designado. Por eso Él ha designado personas específicas para cada cosa. Y en el santuario Dios designó a los sacerdotes, el sumo sacerdote, a los levitas que podían transportar todos los instrumentos. Eran los levitas, nadie más. Ellos tenían esa función. Todo debía cumplirse. Los mandamientos de Dios Él no los ha dejado simplemente como adornos. Él los ha dejado para que se cumplan. Así que escribe aquí debajo de este video tu decisión, diciendo, no seré presumido. Me mantendré en humildad y respeto delante de Dios, atento para seguir sus indicaciones y no lo que considero en mi mente finita que es lo que debo hacer. No sigamos nuestra propia consideración, nuestros propios instintos. Sigamos las indicaciones divinas. Por eso debemos estar atentos a la palabra de Dios cada día. Estando atentos a la palabra de Dios, vamos a conocer cuáles son las indicaciones y no vamos a entrar en el error de la presunción, de tomarnos atribuciones que no nos corresponden, de querer sostener lo que no nos corresponde, de tener esa fe satánica que es la presunción, el esperar la gracia, esperar las bendiciones de Dios sin tener la decisión de comprometernos con los requisitos que Dios ha puesto para otorgar esos beneficios. Muy bien, con este llamado en mente y no olvidando que el resto del capítulo nos cuenta que David finalmente, al ver esta acción, tomó mucho respeto y llevó el arca a la casa de Obed-Edom. Y la casa de Obed-Edom fue bendecida. Luego, finalmente, con respeto, con júbilo y con sacrificio y mucha humildad y con ofrendas, él llevó el arca hasta Jerusalén felizmente, pero habiendo aprendido la lección de cómo era que debían hacer las cosas. Muy bien, llegamos al final. Es el momento ahora de compartir este link con tus amigos allí, tus contactos, tus grupos de WhatsApp, tus redes sociales. No olvides
suscribirte si tú no lo has hecho aún y activar la campanita. Y no olvides también que debajo del video hay un corazoncito para decir gracias y para hacer tus aportes al ministerio de Estudiando la Biblia cada día y que pueda llevarse más este mensaje. Muchas gracias a todos. Si alguno quiere comunicarse, por favor escriba aquí debajo su pregunta, su inquietud o también su deseo de aportar para el bien de este programa. Oremos. Señor, gracias te damos por tus bendiciones, gracias por tu dirección, gracias Señor porque a través de la historia de USA nos enseñas a tener respeto, a tener cuidado de las cosas sagradas, a no ser presumidos, a seguir tus indicaciones y no lo que nosotros creemos que debe ser. Por eso estamos, Señor, atentos a tu palabra. Indícanos. Dale tu bendición a cada amigo y amiga que me está escuchando ahora. Tú conoces, Señor, la necesidad que hoy tiene esta persona que está allí, que tiene un dolor, que tiene una enfermedad, aquel que tiene una inquietud, aquel que tiene una necesidad económica. Oh Dios, te pido, le bendigas en el nombre de Jesús. Amén. Dios guíe tus pasos.